Lectio Divina para niños. San Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 16. Invocación al Espíritu Santo. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó, hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura. ¿Qué dice el texto? El Evangelio de ayer traía los consejos de Jesús sobre la relación entre adultos y niños, entre grandes y pequeños en la sociedad. El Evangelio de hoy trae consejos sobre cómo debe ser la relación entre hombre y mujer, entre marido y mujer. Creemos en Jesucristo, el cual ha confirmado y renovado el sacramento primordial del matrimonio y de la familia, como nos recuerda el pasaje evangélico que hemos escuchado. En él vemos cómo Cristo, en su coloquio con los fariseos, hace referencia al principio,
cuando Dios creó al hombre, varón y mujer. Los creó para que llegando a ser una sola carne, transfirieran la vida a nuevos seres humanos. Cristo dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Cristo, testigo del Padre y de su amor, construye la familia humana sobre un matrimonio indisoluble. Jesucristo, que en cuanto Redentor es el esposo de la Iglesia, como nos enseña San Pablo en la carta de los Efesios. Sobre este amor esponsal se fundamenta el sacramento del matrimonio y de la familia en la nueva alianza. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. En el mismo espíritu, San Juan exhorta a todos y en particular a los esposos y a las familias el amor recíproco. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Esto fue un extracto de la homilía de Su Santidad San Juan Pablo II en el año de 1994. Meditación. ¿Qué me dice el Señor a mí a través de su palabra? Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. En mi vida personal, ¿cómo vivo la relación hombre-mujer? En la vida de mi familia y de mi comunidad, ¿cómo está siendo la relación hombre-mujer? Oración. ¿Qué le digo a Dios? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Señor Jesús, que tu Santo Espíritu me ayude a vivir las enseñanzas de tu Evangelio y a estar preparado para el encuentro definitivo contigo. Contemplación. ¿Cómo interiorizo la palabra de Dios? Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida y a nuestro corazón. Lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Repetimos. Lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Y de esta forma nos ponemos en contemplación, repitiendo y agradeciendo a Jesús que venga a nosotros. Acción. ¿A qué me comprometo con Dios? Acá podemos hacer una lista de aquellas cosas que consideras impredecibles de realizar antes de su encuentro definitivo con el Señor. Hazlas hoy día. Si te gustó este video, déjanos un me gusta. También puedes compartirlos con otras personas. Dios te bendiga siempre.